Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos, las intrigas y las verdades más impactantes de sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros y los grupos de fans durante meses. Un tema que ha generado controversia, especulación y sobre todo, muchísima curiosidad. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero alto ahí, no se alarmen todavía. Este no es el típico vídeo sensacionalista que solo busca generar clics. Aquí en este canal nos gusta la seriedad, la investigación y sobre todo, la verdad. Así que si esperan chismes baratos y rumores infundados, este no es su lugar. Pero si buscan un análisis profundo con datos, contexto y por supuesto, respeto hacia los involucrados, entonces quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título de este vídeo es, lo admito, un poco llamativo: Demet Özdemir destruye a Can Yaman, revelaciones inesperadas. Sé que puede sonar fuerte e incluso dramático, pero les aseguro que hay una razón detrás de estas palabras. No se trata de una destrucción literal, ni de una pelea campal entre dos superestrellas. Más bien, se refiere a una serie de eventos, decisiones y declaraciones que en conjunto han marcado una clara distancia entre Demet y Can, dejando a Yaman en una posición, digamos, menos favorable ante la opinión pública y quizás dentro de la industria. Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. ¿Recuerdan la época dorada de Erkenzikuş? Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional y que creó una legión de fans obsesionados con la pareja Can-Dem. Era una época de miel sobre hojuelas, de alfombras rojas, de entrevistas conjuntas y de una química innegable en la pantalla que muchísimos, trasladaron a la vida real. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que resonó profundamente en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros rincones del mundo, creando una comunidad global de fans que consumían cada detalle de la vida de los protagonistas. Y ahí es donde empieza el problema. La presión de los fans por verlos juntos fuera de la pantalla fue inmensa. Los rumores de un romance real eran constantes, alimentados por las propias actitudes de ambos actores, que no negaban ni confirmaban nada, dejando la puerta abierta a la especulación. La maquinaria del marketing también jugó un papel importante. Los productores y representantes de ambos actores, conscientes del fervor del público, alimentaban sutilmente la narrativa del romance, aprovechando el tirón mediático para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Fotos robadas, comentarios ambiguos y entrevistas cuidadosamente editadas contribuían a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Sin embargo, tras el final de Erkenzikuş, la magia comenzó a desvanecerse. Las agendas de ambos actores se separaron, sus caminos tomaron direcciones diferentes y la fantasía del Can-Dem real empezó a tambalearse. El fin de la serie marcó el principio de una nueva etapa en sus carreras, una etapa en la que cada uno debía labrarse su propio camino y demostrar su valía individualmente. Can Yaman, impulsado por el éxito de la serie, decidió probar suerte en Italia. Su popularidad allí creció exponencialmente, convirtiéndose en una verdadera celebridad. La cultura italiana, conocida por su pasión y su afecto por las estrellas, lo acogió con los brazos abiertos. Firmó contratos publicitarios lucrativos, participó en programas de televisión populares y se convirtió en un rostro familiar en las revistas del corazón. Pero al mismo tiempo su imagen comenzó a deteriorarse. Su comportamiento, en ocasiones considerado arrogante y egocéntrico, sus declaraciones polémicas sobre las actrices con las que había trabajado y su actitud general de divo no fueron bien recibidas por muchos. La prensa italiana, conocida por su implacabilidad, no tardó en señalar sus errores y en criticar su comportamiento. Recuerden aquella entrevista donde Can Yaman habló sobre la importancia del libido en las comedias románticas y cómo eso, según él, era lo que había garantizado el éxito de Erkenzikuş. Esas palabras fueron como una bomba. No solo fueron consideradas sexistas y degradantes para sus compañeras de trabajo, sino que también minimizaban el talento y el esfuerzo de todo el equipo detrás de la serie. La reacción fue inmediata y generalizada.
Actrices, periodistas y figuras públicas se unieron para condenar sus comentarios y exigir una disculpa. El escándalo afectó gravemente su imagen y puso en tela de juicio su profesionalismo. Mientras tanto, Demet Özdemir, lejos de verse afectada por la polémica, siguió trabajando arduamente en su carrera. Se enfocó en proyectos diversos, demostrando su versatilidad como actriz en dramas, comedias y hasta en obras de teatro. Evitó la controversia, mantuvo un perfil bajo y se centró en su trabajo, dejando que su talento hablara por sí mismo. Su estrategia fue clara: consolidar su carrera a través de la calidad y la consistencia, evitando los escándalos y centrándose en su crecimiento profesional. Y aquí es donde vemos la primera diferencia clave. Demet Özdemir supo capitalizar el éxito de Erkenci para construir una carrera sólida y respetada, mientras que Can Yaman pareció dejarse llevar por la fama, descuidando su imagen y generando polémica tras polémica. Demet entendió que la fama es efímera y que el éxito verdadero se construye con trabajo duro, dedicación y una actitud profesional. Can, en cambio, pareció creer que el éxito de Erkenci era suficiente para garantizarle una carrera exitosa, sin necesidad de esforzarse demasiado. Pero la cosa no quedó ahí. En los últimos años hemos visto cómo Demet Özdemir ha tomado decisiones estratégicas que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su participación en proyectos de alta calidad, su colaboración con marcas prestigiosas y su compromiso con causas sociales la han convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Demet se ha convertido en un icono de estilo, una embajadora de la cultura turca y una voz influyente en temas sociales importantes. Además, Demet ha sabido manejar su vida personal de manera discreta, evitando escándalos y centrándose en sus relaciones importantes. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque llegó a su fin, fue un evento mediático que demostró su madurez y su capacidad para lidiar con la presión pública. Demet demostró ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y de seguir adelante con su vida. Por el contrario, la vida amorosa de Can Yaman ha sido un torbellino de rumores, romances fugaces y declaraciones contradictorias. Sus relaciones con Diletta Leotta y Francesca Chillemi, entre otras, han sido objeto de un escrutinio constante, alimentando aún más la imagen de un hombre inestable y poco comprometido. Sus relaciones, a menudo expuestas en las redes sociales y en la prensa del corazón, han contribuido a crear una imagen de superficialidad y falta de seriedad. Y llegamos al punto crucial de este vídeo. ¿En qué sentido Demet Özdemir destruye a Can Yaman? No es una destrucción literal, como dije al principio. Se trata más bien de una destrucción simbólica, en el sentido de que Demet, con su talento, su trabajo duro y sus decisiones acertadas, ha logrado eclipsar a Can Yaman, dejándolo atrás en la carrera por el éxito y el reconocimiento. Demet ha construido una marca personal sólida y respetada, mientras que Can ha luchado por mantener su relevancia en la industria. Mientras Demet Özdemir sigue cosechando éxitos, protagonizando series aclamadas por la crítica y el público, convirtiéndose en embajadora de marcas de renombre y consolidando su imagen como una actriz versátil y respetada, Can Yaman parece estancado en una imagen de galán superficial, envuelto en controversias y lejos del brillo que tuvo en sus inicios. Demet ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios del mercado, mientras que Can ha seguido aferrado a su imagen de chico malo, que con el tiempo ha perdido su encanto. Es importante aclarar que esto no es una crítica directa a Can Yaman. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender de nuestros errores y a tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, es innegable que Demet Özdemir ha sabido gestionar su carrera de manera mucho más inteligente y efectiva, convirtiéndose en un ejemplo de profesionalismo y talento. Demet ha demostrado ser una mujer ambiciosa, trabajadora y con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. En resumen, la destrucción de Can Yaman por parte de Demet Özdemir no es un acto premeditado ni malicioso. Es simplemente el resultado de dos caminos divergentes, de dos decisiones diferentes y de dos maneras distintas de afrontar la fama y el éxito. Demet eligió el camino del trabajo duro, la discreción y la profesionalidad, mientras que Can pareció dejarse llevar por la inercia, descuidando su imagen y generando polémica. Y las consecuencias de estas decisiones son evidentes. La trayectoria de Demet es un testimonio de su talento y su dedicación, mientras que la carrera de Can ha sufrido altibajos debido a sus decisiones personales y profesionales. Pero la historia no termina aquí. Can Yaman, consciente de la necesidad de reinventarse, ha tomado medidas para cambiar su imagen y retomar el rumbo de su carrera.
Ha participado en proyectos benéficos, ha mostrado un mayor compromiso con su trabajo y ha intentado evitar las controversias. El tiempo dirá si logrará recuperar el brillo que tuvo en sus inicios y volver a conquistar al público. Sin embargo, la lección está clara: la fama es un arma de doble filo y requiere una gestión cuidadosa y responsable. Así que ahí lo tienen, mi gente. Una visión diferente, un análisis profundo y una perspectiva objetiva sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ofrecer una visión equilibrada y respetuosa de la situación, evitando los juicios de valor y centrándome en los hechos. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir ha eclipsado a Can Yaman? ¿O piensan que Can todavía tiene la oportunidad de redimirse y recuperar su lugar en la industria? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su feedback es fundamental para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.